Buen día, tengan todos. Antes de iniciar, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué tan seguro podemos estar de que un gran proyecto será exitoso? Cuando hablamos de inversiones multimillonarias como la creación de un nuevo aeropuerto o el desarrollo de infraestructura, no basta simplemente con tener una gran idea o una visión ambiciosa. El verdadero éxito radica en un proceso riguroso de evaluación, el estudio de factibilidad. Este es el tema del que hablaremos el día de hoy. Exactamente el artículo número 7, cómo los estudios de factibilidad guían y ejecutan los proyectos de desarrollo, presentado por Cristian Rivas, María Arias, María Lejía y mi persona, José Brango. A continuación analizaremos el papel fundamental que desempeñan estos estudios en la ejecución de proyectos de desarrollo, como mencioné anteriormente. ¿Qué es un estudio de factibilidad? Es una herramienta esencial no solamente para la viabilidad técnica, para la viabilidad financiera, sino que también sirve para examinar la factibilidad técnica, operativa, legal y ambiental. Este análisis integral nos ayuda a que las decisiones se tomen con base en información precisa y completa. Este estudio, escrito por D.S. Rajarjo, nos proporciona una visión más detallada de cómo un estudio de factibilidad bien estructurado nos puede ayudar a tomar decisiones críticas en las fases de planeación y ejecución de un proyecto. Él nos muestra el ejemplo de la creación de una red ferroviaria en un aeropuerto en Kulon Prontong, Indonesia. ¿Es suficiente? El autor nos menciona que aunque es necesario el estudio de factibilidad, no es el único indicador para elegir o un proyecto o una inversión, ya que este se realiza por medio de suposiciones y datos que si no son correctos pueden llegar a conclusiones erróneas. Es por esto que los estudios de factibilidad en su fase inicial como estudios de prefactibilidad requieren un mayor chequeo, una mayor observación y, y toma de datos, una mejor toma de datos. Rajarjo también nos dice que más allá de la viabilidad financiera de, que se puede obtener, estos estudios nos ayudan para que las personas que, que ejecutan proyectos puedan ajustar sus estrategias para mejorar sus beneficios futuros, independientemente si era factible o no desde un principio. Con esta perspectiva podemos comprender que la preparación de un estudio de factibilidad no solo responde a si un proyecto puede ejecutarse o no, sino que también mira a ver si se puede adaptar a las circunstancias y puede ser exitoso en un futuro. Al analizar el artículo de Rajarjo, podemos afirmar que ofrece una visión enriquecedora sobre la formulación y la evaluación de proyectos. Recordemos que plantea que un estudio de viabilidad no debería ser el único criterio para determinar el éxito de un proyecto. Uno de sus puntos fuertes es que subraya que la calidad de los datos y las suposiciones subyacentes deben ser dinámicas, es decir, que se ajusten a los cambios en el entorno, evitando así decisiones basadas en información insuficiente o inadecuada. Este enfoque es esencial, ya que en muchas ocasiones los proyectos no fracasan necesariamente por falta de recursos, sino por una evaluación inicial inexacta o rígida. Otro de los puntos que consideramos más relevantes es la distinción que hace entre estudios de prefactibilidad y viabilidad. El primero se realiza en una etapa temprana y su objetivo es ver si una idea o proyecto tiene el potencial de ser viable. Es por eso que se analizan aspectos como el mercado, la tecnología y los costos aproximados. A diferencia de estos estudios, los estudios de viabilidad son más detallados y se llevan a cabo después de que se ha determinado que el proyecto tiene potencial. Aquí es donde se hace un análisis exhaustivo de todos los aspectos del proyecto, no solo una viabilidad técnica, sino también económica, financiera y social. Entonces aquí se busca ver no solo que un proyecto sea viable, sino también rentable y sostenible a largo plazo. Es por eso que en su artículo Rajardo enfatiza que muchos proyectos se quedan en una fase preliminar, lo cual puede comprometer la toma de decisiones. Y esta distinción es útil para poder entender que un análisis profundo es clave antes de avanzar con un proyecto. Otro de los puntos fuertes del trabajo es la adopción del método del flujo de caja descontado para evaluar la viabilidad financiera. Esto proporciona una herramienta muy clara y útil para los formuladores de proyectos y los gestores de proyectos para que les permita analizar los aspectos económicos de manera objetiva. Sin embargo, a pesar de su enfoque claro, el artículo presenta ciertas limitaciones.
Lo más notable es que tiene un fuerte énfasis en la viabilidad financiera, que aunque es fundamental, no es el único aspecto relevante para poder evaluar un proyecto. Se dejan de lado otros factores críticos como la sostenibilidad y el impacto social, que en el contexto actual son cruciales para el éxito de cualquier proyecto a largo plazo. Esta omisión limita un poco la aplicabilidad del artículo a una visión más completa. Podemos notar que no ofrece ejemplos concretos ni estrategias claras para mitigar riesgos no financieros, como los sociales o los políticos. Y aunque Rajarco menciona la participación de los stakeholders, lo hace de manera superficial, es decir, menciona, por ejemplo, cómo el gobierno podría contribuir a la viabilidad financiera, pero no profundiza en cómo esta participación debe llevarse a cabo para ser realmente efectiva. Y en proyectos de alta incertidumbre, que son bastante complejos, este tipo de análisis es fundamental. Además, consideramos clave mencionar que Rajarco no ignora estas y limitaciones, sino que reconoce y aboga por estudios adicionales para que puedan validar su análisis. Él sensibiliza al lector sobre los riesgos y esto le da un enfoque crítico que evita que caiga en la misma trampa que advierte y previene al lector de que interprete su artículo como una verdad absoluta o como una desinformación. Algunos ejemplos son afirmaciones como estas que hace al principio del artículo. En conclusión, si se incorporaran estudios de casos más variados y se profundizara en temas clave como la sostenibilidad y el impacto a largo plazo, sería mucho más aplicable y relevante para la gestión de proyectos en un mundo contemporáneo. Continuando con los principales hallazgos y su aplicación práctica, el artículo resalta varios hallazgos que pueden afectar la planificación y la toma de decisiones de los proyectos, específicamente de aquellos que impliquen de una gran inversión y de los que requieran un estudio de factibilidad. Entre estos principales hallazgos encontramos 4 de ellos. Primero, tenemos la importancia de los datos precisos y completos. El artículo nos menciona que un estudio de factibilidad es confiable solo si sus datos son completos y relevantes, ya que si en el estudio se cuenta con datos que sean erróneos, esto nos puede llevar a tomar malas decisiones. Por esto es esencial y muy importante una recopilación rigurosa de todos estos datos que nos asegure la validez de este estudio. De ejemplo, tenemos a los formuladores y los gerentes de proyectos que deben dedicar el tiempo y los recursos que sean necesarios para la recopilación y la validación de estos datos. Todo esto para asegurar la precisión de la información, que es crucial para evitar lo que puede ser desviaciones costosas o incluso la inviabilidad del proyecto en etapas futuras de este. Como segundo hallazgo tenemos la revisión constante del estudio de factibilidad. Aquí el artículo menciona que los estudios de factibilidad se deben revisar o actualizar constantemente dependiendo de cómo se den los cambios en el entorno. Esto es importante y muy crucial para todos aquellos proyectos a largo plazo que se pueden ver afectados por factores como la inflación o los cambios tecnológicos que pueden afectar su viabilidad. De ejemplo, tenemos a los gerentes de proyectos que estos deben considerar la posibilidad de implementar un mecanismo de monitoreo continuo que permita ajustar el estudio de factibilidad en función de los cambios que se den en el entorno. Este enfoque es importante para evitar lo que pueden ser las sorpresas negativas y permitir la adaptación del proyecto a etapas futuras o a las nuevas realidades que se presenten. Como cuarto, tenemos la dependencia de los ingresos no relacionados con las tarifas. En el artículo nos dice que algunas veces o en algunos casos los ingresos principales del proyecto no son suficientes para cubrir todos sus costos, por lo que es necesario recurrir a explorar fuentes adicionales como lo son la publicidad o los arrendamientos comerciales. Todo esto con el fin o el propósito de así, asegurar la sostenibilidad del proyecto. De ejemplo, tenemos nuevamente a los gerentes de proyectos que deben evaluar las posibilidades de diversificación de ingresos desde que se da el inicio del proyecto, de forma que se puedan ir incorporando estrategias para generar ingresos adicionales que reduzcan así la dependencia del flujo de caja operativo del proyecto. Y finalmente tenemos el apoyo gubernamental, PSO. Aquí el artículo nos menciona que todos aquellos proyectos que proporcionan beneficios sociales, como los servicios de transporte público, pueden recibir subsidios del gobierno. Esto los hace viables financieramente a todos aquellos proyectos que no son rentables desde el punto de vista financiero. Por lo que esto nos muestra que muchas veces, o en algunos casos, integrar estos apoyos gubernamentales son claves. De ejemplo, tenemos a los
formuladores de proyectos que deben considerar todas las opciones de financiamiento, tanto público como privado, desde el comienzo del proyecto. Y asimismo, evaluar el impacto que tienen estos apoyos financieros para mejorar la viabilidad financiera de los proyectos que generen un impacto social positivo. Tenemos que el enfoque práctico del artículo se puede aplicar en una amplia variedad de proyectos de infraestructura o de inversión a gran escala. Esto lo podemos apreciar en los siguientes dos casos que les estaré presentando. El primer caso, que es el proyecto del tren Yogyakarta-Kulon-Progo, y el segundo, que es un proyecto de desarrollo de vivienda social. El primer proyecto es un tren que conectará Yogyakarta, una ciudad de Indonesia, con el aeropuerto Kulon-Progo. Este proyecto enfrenta problemas financieros ya que los ingresos por boletos no cubren los costos iniciales. Entonces, para mejorar su viabilidad, se adoptan varias estrategias que buscan asegurar el éxito del proyecto. Primero se diversificarán las fuentes de ingreso. Aquí entra el primer concepto, añadiendo publicidad en trenes y estaciones y alquilando espacios comerciales en las terminales. Esto no solo complementa los ingresos por boletos, sino que también mejora la rentabilidad general. Además, pues se buscará el apoyo gubernamental, entre el segundo concepto, mediante subsidios de obligación de servicios públicos. Esto permitirá cubrir los costos operativos y mantener las tarifas accesibles. Finalmente, el proyecto se someterá a una revisión periódica de la factibilidad, entre el tercer concepto, que es la revisión continua de la factibilidad. Aquí se ajustan las proyecciones financieras y de demanda, lo que garantizará la sostenibilidad a largo plazo. Para el segundo caso tenemos el proyecto de desarrollo de vivienda social. En este caso, un gobierno local implementa un proyecto de desarrollo de vivienda social destinado a proporcionar hogares asequibles para familias de bajos ingresos. El estudio de factibilidad inicial indica que la venta de vivienda cubrirá los costos, el total de los costos de construcción, pero buscan estrategias para maximizar el impacto social. Primero se opta por diversificar los ingresos entre el primer concepto, añadiendo espacios comerciales dentro del complejo de viviendas. Esto no solo genera ingresos adicionales, sino que también fomenta la creación de empleo para los residentes. Además, el proyecto recibe apoyo gubernamental, entre el segundo concepto, a través de subsidios, lo que permite reducir los precios de las viviendas y aumentar el acceso a más familias. Finalmente, se implementa un monitoreo continuo, entre el tercer concepto, para ajustar el proyecto según las necesidades cambiantes, optimizando recursos y asegurando su éxito a largo plazo. Y ahora veremos la relación del artículo con los temas vistos en clase. Para hacer un análisis, una comparación con el artículo y los temas vistos en clase, hemos notado ciertas diferencias y similitudes. Una de ellas es la siguiente. El artículo se centra en la viabilidad financiera, mientras que en la clase discutíamos una evaluación multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivo principal del estudio de factibilidad es conseguir una viabilidad financiera, cuando en clases hemos conversado de que no es el único indicador, ya que hay que tener en cuenta lo social, lo ambiental, lo político y muchos otros factores. Otro punto a destacar es la participación de los stakeholders, que aunque el artículo hace su mención de ellos, menciona su importancia, lo hace de forma un poco bastante general. Mientras que nosotros en clase hemos estado estudiando diferentes metodologías específicas que nos permiten involucrar a los stakeholders de forma mucho más activa y efectiva, asegurándonos de que ellos contribuyan a la toma de decisiones del proyecto y asimismo al éxito de este de forma mucho más concreta. El enfoque en la sostenibilidad también es un tema relevante. En nuestras clases hemos explorado cómo integrar criterios sostenibles en cada una de las fases del proyecto, obviamente considerando el impacto a largo plazo en el entorno social y ambiental. Sin embargo, pues el artículo solo menciona superficialmente la sostenibilidad, lo que refuerza la importancia de un enfoque más holístico. Finalmente, tanto en el artículo como en clase se resalta la importancia de la adaptabilidad. Hemos aprendido que la evaluación de la viabilidad debe ser constante y flexible a medida que el proyecto avanza. Esta combinación de adaptabilidad y un enfoque integral
garantiza que los proyectos no solo sean financieramente viables, sino también sostenibles y responsables en todos los aspectos. Muchas gracias por su atención.